espinales comprenden tres sistemas musculares que desde lateral hacia medial serán el sistema iliocostal, el sistema longísimo y el sistema transverso espinal. El sistema iliocostal se compone de un músculo iliocostal lumbar y de un músculo iliocostal torácico. El sistema longísimo se compone de un longísimo lumbar, un longísimo torácico, un longísimo cervical y un longísimo de la cabeza. El sistema transverso espinal presenta músculos multífidos, rotadores, intertransversos, interespinosos, músculo espinal, un músculo semiespinal de la cabeza, músculos oblicuos de la cabeza y músculos rectos. A su vez, el músculo espinal presenta dos porciones que son el espinal cervical y el espinal y semiespinal torácico. También el músculo semiespinal de la cabeza se divide en un músculo semiespinal de la cabeza digástrico y un semiespinal de la cabeza complejo. Los músculos oblicuos comprenden entonces los músculos oblicuo craneal de la cabeza y oblicuo caudal de la cabeza. Los músculos rectos corresponden entonces al músculo recto dorsal mayor, recto dorsal intermedio, que se puede considerar también como un fascículo del recto dorsal menor, y el recto dorsal menor. Este grupo entonces de los músculos erectores espinales, la musculatura epiaxil también, que se puede denominar así, estará entonces cubierta por la hoja superficial de la fascia toracolumbar y por ventral se encontrará entonces con la hoja profunda de la fascia toracolumbar. Esto es cierto siempre a nivel lumbar. Entonces, desde lateral hacia medial encontraremos el sistema iliocostal, el sistema longísimo y más hacia medial el sistema transverso espinal, siempre entonces más relacionado con las vértebras. Entonces acá en este esquema, para ver entonces los sistemas de los músculos erectores espinales en una vista lateral, ¿ya? Veremos que en la parte entonces más lateral encontramos acá, en este caso con verde en este esquema, el sistema iliocostal. Acá un poco más hacia medial con amarillo el sistema longísimo, y más hacia medial encontraremos entonces acá en este caso con azul el sistema transverso espinal. En esta vista observamos entonces primero que los erectores espinales, ya a nivel de tórax y un poco a nivel cervical, van a estar entonces cubiertos por este músculo que corresponde al serrato dorsal craneal. Y además también encontraremos el músculo esplenio por sobre parte entonces de estos músculos erectores espinales. Entonces, en esta imagen podemos identificar primero el músculo esplenio, que es entonces el que cubre parte de los músculos erectores espinales por dorsal a nivel cervical. Vemos también entonces el serrato dorsal craneal, que es también otro músculo que cubre a nivel de tórax, ¿cierto? Y un poco más hacia la región cervical caudal a los músculos erectores espinales. Acá entonces a nivel de tórax podemos ver el longísimo torácico. En esta ilustración es posible identificar parte entonces de los tres sistemas erectores espinales. Primero, en la parte más lateral vemos el iliocostal, compuesto del iliocostal lumbar, que emerge entonces desde el ilion, ahí tiene su origen, ¿cierto? Y sus inserciones van a ser en las costillas más caudales. El iliocostal entonces ahora torácico va a ser el que
del que emergen entonces estos tendones que van hacia las costillas. Más hacia medial podemos ver el longísimo lumbar, luego el longísimo torácico, más hacia craneal vemos el longísimo cervical, y el más craneal corresponde entonces al longísimo de la cabeza. En esta imagen podemos ver entonces también parte de la musculatura epiaxil, y podemos ver entonces en este caso parte del transverso espinal, donde identificamos acá el músculo espinal y semiespinal torácico, y también podemos ver el músculo espinal cervical. Este músculo espinal cervical se encuentra inmediatamente ventral al ligamento nucal, por lo que yo voy a ver que es el músculo que rellena el espacio entre el ligamento nucal y las vértebras. Estos músculos entonces, ambos, el espinal y semiespinal torácico y el espinal cervical, corresponden entonces al músculo espinal, que es parte del sistema transverso espinal. Superficial a estos músculos, en la región cervical, voy a encontrar otro músculo más superficial que corresponde entonces al músculo semiespinal de la cabeza, que presenta dos porciones. Una porción, la más dorsal y medial, va a ser el músculo semiespinal de la cabeza digástrico, y el más lateral corresponde entonces al semiespinal de la cabeza complejo. En esta imagen entonces, para ubicarnos, podemos ver o identificar el músculo serrato dorsal craneal, que se halla entonces rechazado hacia lateral. Vemos también el sistema iliocostal torácico con sus tendones característicos que van hacia las costillas. Al mismo nivel, un poco más hacia dorso medial, vemos el músculo longísimo torácico, y en la parte más dorsal vemos el músculo espinal y semiespinal torácico, que dijimos que era parte del músculo espinal. En la parte entonces más dorsal de esta muestra, de esta disección, podemos ver entonces el músculo esplenio, que se encuentra entonces por sobre el resto de las porciones del transverso espinal. Vemos acá en este caso parte del músculo longísimo, que corresponde al longísimo cervical, en esta vista lateral. Podemos ver entonces en esta ocasión el músculo esplenio ya seccionado y rechazado hacia craneal. Podemos ver también el serrato dorsal craneal rechazado hacia lateral, para dejar al descubierto entonces los músculos epiaxiles. Vemos entonces el músculo iliocostal torácico más hacia lateral en la región torácica, en la región dorsal. Vemos también el músculo longísimo torácico más hacia dorso medial, y la continuación de este longísimo torácico hacia craneal corresponderá por lo tanto entonces al longísimo cervical, y más craneal aún veremos el músculo longísimo de la cabeza. Además entonces en este caso hacia dorso medial del longísimo podremos identificar, o se puede identificar, el músculo espinal y semiespinal torácico, que corresponde entonces al músculo espinal, que es una porción del músculo espinal. Acá podemos ver el músculo semiespinal de la cabeza complejo, siempre profundo al músculo esplenio, que esta vez entonces se encuentra rechazado hacia craneal, y podemos ver también la otra porción del músculo semiespinal de la cabeza, que corresponde al músculo semiespinal de la cabeza digástrico. Entonces nosotros
al describir solamente el músculo semiespinal de la cabeza, diríamos que el músculo semiespinal de la cabeza complejo se halla más hacia lateral, ¿ya? Dorsal al lonjísimo de la cabeza, y el músculo semiespinal de la cabeza digástrico es el más dorsal y a su vez también corresponde al más medial. En esta imagen observaremos entonces una vista dorsal de la musculatura profunda del cuello, del plano profundo, y veremos que el músculo espléneo se haya rechazado hacia craneal. Veremos también el ligamento nucal en la región central de esta disección. Veremos también el músculo semiespinal de la cabeza digástrico rechazado hacia lateral, y observaremos el músculo semiespinal de la cabeza complejo a ambos lados del ligamento nucal. En esta imagen podemos ver entonces el músculo longísimo torácico. Por lo tanto, la continuación más craneal será el longísimo cervical, y en esta parte entonces más craneal aún veremos el longísimo de la cabeza. Por lo tanto, dorsal al longísimo de la cabeza hallaremos el músculo semiespinal de la cabeza complejo, y más dorsal aún hallaremos entonces el músculo semiespinal de la cabeza digástrico. Podremos ver entonces la musculatura profunda del dorso, que corresponde a los músculos epiaxiles justamente, y veremos acá el músculo iliocostal torácico, más hacia medial el músculo longísimo, específicamente el longísimo cervical, y más hacia dorsal veremos el longísimo de la cabeza, que está seccionado en esta ilustración. Veremos también el músculo espinal, que en este caso habíamos dicho que se separaba o que se podía describir en este músculo espinal una porción que corresponde al músculo espinal y semiespinal torácico, que son parte de ese músculo serían entonces estos tendones que van hacia los procesos espinosos de las vértebras torácicas, y el espacio entonces que ocupa este músculo entre las vértebras y el ligamento nucal está entonces ocupado por el músculo espinal cervical. Más relacionado con las vértebras cervicales, hacia craneal hallaremos los músculos multífidos cervicales, y también podremos ver más hacia lateral músculos intertransversos. Ahora, más craneal, ya a la altura del axis y del atlas, hallaremos el músculo oblicuo caudal de la cabeza, también el músculo oblicuo craneal, y sobre este músculo oblicuo caudal hallaremos el músculo recto dorsal mayor. Entonces, desde caudal hacia craneal se describe primero por la parte más lateral el músculo iliocostal torácico, más hacia medial el longísimo torácico, posteriormente el músculo longísimo cervical y el músculo longísimo de la cabeza, que en este caso se haya seccionado en este esquema. Más hacia medial veremos entonces el músculo espinal con sus dos porciones, el músculo espinal y semiespinal torácico y el músculo espinal cervical. Hallaremos también músculos multífidos cervicales, que son parte del transverso espinal, y veremos también músculos transversos que también conforman al sistema transverso espinal. Vemos también músculos oblicuos, músculo oblicuo caudal en este caso, y músculo oblicuo craneal. También estos músculos oblicuos conforman al sistema transverso espinal, y dorsal a estos músculos oblicuos hallaremos o se describen los músculos rectos. En este caso, el músculo que se puede evidenciar en esta ilustración es el músculo recto dorsal mayor.
que también entonces conforma parte del sistema transverso espinal. En esta disección podemos ver entonces el músculo esplenio rechazado hacia craneal, el músculo semiespinal de la cabeza digástrico rechazado hacia caudal y el músculo semiespinal de la cabeza complejo rechazado hacia lateral. Vemos por lo tanto los multífidos cervicales que van más relacionados entonces con las vértebras. Vemos el músculo oblicuo caudal de la cabeza, el músculo oblicuo craneal de la cabeza, y por sobre los músculos oblicuos, o sea dorsal a los músculos oblicuos, describiremos el músculo recto dorsal mayor. Esquemáticamente hablando, se describe que el oblicuo caudal de la cabeza va desde el axis hasta el atlas, el oblicuo craneal de la cabeza va desde el atlas hasta el occipital, el músculo recto dorsal mayor va desde el axis hasta el occipital, y profundo a él se describe el músculo recto dorsal menor que va desde el atlas hasta el occipital.